Como parte de la programación propia desde su primera edición en 2018 del Festival de Cine por Mujeres de Madrid, un evento realmente muy prestigioso, Casa de América presenta diversas actividades conformadas por conversatorios, proyecciones y coloquios. En la edición de 2025 tendrá lugar el conversatorio Encuentro entre Creadoras, en el que participarán Antonia Seger de Chile y Martina Guzmán de Argentina, y Antonio Seger de Chile, en orden alfabético y después viceversa. Ninguna es menos importante que la otra. Y las dos, además, van a llenar este espacio de luz y de reflexiones hermosas que vamos a escuchar. Estas son dos de las actrices más destacadas del cine iberoamericano, con un gran reconocimiento internacional y que cuentan con una larga y sólida trayectoria en el cine, las series y el teatro. La conversación girará en torno a la creación de personajes en el trabajo actoral. Sin lugar a dudas, es una preciosa oportunidad para conocerlas de cerca y disfrutar de las reflexiones de dos artistas de esta talla. Nos revelarán también cómo han mantenido la pasión por su trabajo, un trabajo cualquiera que sea. Si se hace sin pasión y sin amor, no resulta un trabajo, es un trámite. Bienvenidas, Antonia y Martina, a nuestra casa. Es un honor y un placer tenerlas esta tarde con nosotros. Y mil gracias por ese esfuerzo de organizar sus apretadas agendas para estar hoy aquí. Como ya expresamos en pasadas ediciones, el propósito de nuestra casa es difundir y dar visibilidad al gran potencial de las cineastas que trabajan en la industria cinematográfica en América Latina y en España, en cualquiera de sus rubros, y particularmente las que trabajan en países donde el desarrollo de la industria es menor, pero donde paradójicamente encontramos obras excepcionales. En esta edición han sido las obras de Tania Hermida. Tania, bienvenida una vez más, que presentamos en estos días, su primera obra, ¿Qué tan lejos?, y su tercer largometraje, La invención de las especies. Quiero agradecer también a Mariela Besuyeski, que, aunque no está presencialmente, la van a ver pronto aquí en un vídeo hermoso que nos ha mandado, porque es una de nuestras más fieles colaboradoras y su apoyo a nuestro trabajo ha sido fundamental a lo largo de todos estos años. La cultura en todos sus ámbitos siempre juega un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, pero en momentos difíciles como este se hace aún más necesario apoyarla y defenderla. Y para ello son necesarias las múltiples voces y miradas de las mujeres, pero también de los hombres, en todas las manifestaciones y disciplinas artísticas. Muchas gracias, Carlota y Diego, una vez más, por haber desde el minuto cero, haber pensado en la Casa de América para ser compañeros de viaje en este hermoso proyecto. Y sin más, yo le paso la palabra a Carlota y deseo que disfruten de una tarde maravillosa con estas dos grandes personas que están aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Desde luego es un enorme honor para mí, como codirectora del Festival de Cine por Mujeres, hablar después de nuestra queridísima Teresa Toledo, que es un ejemplo de profesionalidad, de tenacidad y realmente de conocimiento sobre el cine latinoamericano. Es una gran experta desde el año 92, que empezó a trabajar en esta casa y que nos conocimos trabajando ambas en cine. Es una mujer que ha ayudado y que es absolutamente necesaria en el ecosistema del cine latinoamericano en España y en Latinoamericana, y seguro que ustedes que la conocen están de acuerdo conmigo. Y también es una persona clave para este festival en tanto en cuanto es una de las primeras sedes en acogernos, y además fue inmediato el entusiasmo de Teresa cuando le comentamos que teníamos este proyecto en el año 17, y desde esa fecha no solamente acoge estas monografías o estos debates sobre directoras latinoamericanas, sino que además es también la sede en la que realizamos desde la primera edición las conferencias, las ruedas de prensa de inicio y de lanzamiento del festival. Así que un doble agradecimiento, Teresa, y a la Casa de América por todo esto, porque realmente sois un compañero de viaje, Casa de América, del festival, y el festival no sería nada sin Casa de América. Así que nada más, también es un enorme honor para nosotros tener a dos pedazos de actrices
del Cono Sur, del tamaño de Antonia Sigers, que también estuvo ya en el festival y también en la proyección aquí, con los perros en la primera edición, también creo que fue. Y también, evidentemente, Martina Guzmán, que es otra grandísima creadora y productora que también ahora está residiendo en España. Así que bienvenidas a las dos. Seguro que será apasionante y realmente tanto monta tanto, porque son las dos inevitablemente grandes. Martina, ¿no? ¿Dije Antonia las 2 veces o no? No, dije bien, ¿no? Martina, ¿no? Guzmán, ya, vale, creo que lo había dicho. Así que muchísimas gracias por estar aquí, es un honor para el festival y muchas gracias, Teresa, por hacer unos programas tan ambiciosos. Gracias. ¿Nunca pensaste en tener una familia? Sí. Y en ese momento me obligó a dejar de pensar. ¿Cómo hago para que mi vocación conviva con el deseo de tener una familia? ¿Es posible? ¿Y nunca te sentís solo? Sí. A veces. Tengo el penoso deber de informar que no rige a su favor el beneficio de la excarcelación debido al delito que se le imputa, por lo que deberá permanecer detenida a disposición de este juzgado. En este acto dicto la prisión preventiva para Julia Zárate, que se libre oficio al servicio penitenciario para su alojamiento. Buenas noches. Buenas noches. Mano derecha, por favor. Tranquila. Este es su pabellón. Estamos solos, Julia. Yo no estoy sola. Fuerte, fuerza. Vamos, párate. No, estoy yendo. El sol sobre Gudgen. Lo que en Masakoma se llama así. El sol sobre Gudgen. Lo hizo así, ¿eh? ¿Se come? Llámame. Y sí, porque lo hizo tu mujer. Tienes razón. Bueno, claro, si no quieres comer, te puedo ofrecer bollo enojada. Hay también una trucha fermentada, paté de hígado. ¿Todo lo hizo ella? Sí, todo trabajó mucho. Tanto más que yo, mira, pero lo que sí te garantizo es que es un éxito. A ella le está yendo muy bien, mucho mejor que a mí. Soy la consejera del Servicio Social de la cárcel. Nuestra tarea es ayudar a los internos a que se adapten de la manera menos traumática posible al servicio penitenciario. Esta es una entrevista preliminar. En unos días vamos a tener una charla un poco más extensa. Me llamo Emma. Soy pastor. Bueno, basta de pelearse, córtenla. Van a tener que ponerse de acuerdo, si no uno de los dos se va del pabellón. ¿Alguno quiere ir al patio?
Además, acá están mis amigos, mi familia del corazón. Estás vos. Yo voy a estar afuera. Vos también sos mi familia del corazón y lo sabes. Mamá, fue en el 97. Mamá, fue en el 97. 96. No, 97. Ay, ¿qué importa, Pero ¿cómo no importa? ¿No te acordás cuando lo conocimos también? Fue memoria. Chicas, Fue en el 96. Mamá, 97. 96. Fue en el 97. 96. No, 97. 96. ¿Y es lindo? Es mi mujer. No, todo. Es loco ese chico, te va cambiando el cuerpo. Y además tengo superpoderes. ¿No sabes cómo vuelo? ¿Cómo volás? No, como vuelo de oler. El superpoder no está tan bueno. No, volar sería bueno, ¿eh? Hacía mucho que no la tocabas. Hola. Perdóname por despertarte. Bueno, no te preocupes por las nóminas, que yo ya tengo uno. ¿Cómo? Que he dejado la uni. No era lo mío. ¿Qué? No, porque necesitamos 2 nóminas. ¿No lo has visto? No digas estupideces. Tú vas a terminar esa puta universidad. Quiero trabajar. ¿Dónde? En la fábrica. ¿Cuál fábrica? La de galletas. Donde estuvo el papá. Concha tu madre. ¿Qué te ríes? ¿Quién te ha pedido que haga este papel? ¿Qué papel? No, de verdad. El papel de niña pobre que tiene que dejar la universidad. La pobre niña pobre que dejó la universidad y era lista. Mira, tenía futuro, tenía condiciones, pero sus padres son tan estúpidos que no supieron cuidar de ella, no pudieron. Gitazo, no me lo pierdan. Puta mierda. Ándate tú a la puta mierda, para hacerte la víctima, porque nadie te ha pedido nada. Parto la espalda en este auto, conduzco de noche. Pues véndelo. ¿Qué hiciste? No puedo. ¡El auto! ¡Anda! ¡No para! ¡No me vas a tocar! Tengo tetas, ¿no lo ves? Pollas. Tetas tendrás, pero no te enteras de nada. Tú sí. Espabila, tonta. De nada te enteras. ¿Qué pides, güey? ¿Qué pido? Que vendas esta mierda. Que consigas un piso. Pero no puedes. Siempre se dice que las mamás tienen un sexto sentido, ¿no? Creo que los hijos también lo tienen. Perciben las cosas más allá de las palabras. Y a veces pienso que es por eso que Lucas hace esas cosas horribles para llamar la atención. Porque sabe que en el fondo yo preferiría que él no existiera. Déjate de decir estupidez. Por favor. ¿Sabes cuántas veces me he preguntado qué haría yo si yo pudiera volver el tiempo atrás? Todos los días me lo pregunto en algún minuto.
La respuesta es siempre la misma. Si yo pudiera volver atrás, yo no me quedaría embarazada, aunque eso hubiese significado perderte y que Lucas no existiera. Yo era católica. Era de ir a misa y todo. Hice la primera comunión, vestido blanco, corona de flores, hasta la uña me hizo mi tía. Te pasaban la otra, acá, pero acá. ¿Tú has comido hostia, vecino? No, nunca. Oye, pero tú soy católico. Sí. Cuando hay que pedir algo. Sí, cierto que sí. ¿Te da miedo al purgatorio o le tenés miedo al purgatorio, vecino? Ay, a mí me da terror el purgatorio. Esa cuestión de arder las llamas del infierno y no morirse nunca a mí me parece terrible. Estoy muy flaca a veces. ¿Por qué? Porque en mi casa me torturan. Si quieres ser mi amante. No le estoy diciendo a usted, ¿eh? Aquí saca a pasear a las chiquillas tú. Eres un resentido social. Ese es tu problema. ¿Quién te hace las cosas? Lo mismo. Mentiroso. Tu mamá. ¿Te cocina tu mamá? ¿Te hace casulita? Yo estoy suficiente. No te creo. ¿Qué? ¿Tu pololo? ¿Qué más hace usted en esta casa? Cuento las torrijas de mortadela. Me fijo que nadie eche mucha mantequilla en el pan. Cuento las cucharadas de azúcar. Cuento las ampolletas que se queman. Cuento las agujas para que no se pierdan. Cuento el tiempo que pasan en el baño. Aquí están prohibidas las duchas largas. ¿Dónde esconde el revólver? Armas no. Usted sabe que las carga. ¿Por qué me pregunta eso? Para saber qué hacer. Pero si usted se da cuenta que ya todo está tranquilo. El hombre llegó muy enfermo y por eso se mató, eso es todo. Buenas tardes. Lamento no estar presente, pero como dijo el sabio de John Lennon, la vida es eso que te pasa mientras estás haciendo otros planes. Igualmente, no me quería perder la oportunidad de presentar este encuentro entre creadoras, ni de felicitar a quien ha sido el alma mater de este espacio de cine iberoamericano en Casa de América, mi queridísima Teresa Toledo. Antonia Segers y Martina Guzmán son dos grandes creadoras, actrices a quienes admiro tanto por su trabajo en pantalla como por su compromiso en la profesión detrás de cámara. Con Martina incluso compartimos este impulso que nos llevó a pasar de la formación como actrices a ser productoras. En mi caso fue un camino sin retorno, que todos agradecerán, pero en el caso de Martina, por fortuna, decidió volver a la actuación. Y a partir de su participación en Nacido y Criado, volvió a subirse al tren de la actuación y desde entonces, como todos ustedes saben, ha tenido una gran carrera de la cual hemos disfrutado. Ambas pertenecen a esa generación de actrices que se compromete profundamente con sus personajes. Como ha dicho Antonia alguna vez, ella se nutre de lo que la rodea, come realidad para volcarla en su trabajo como actriz. Los actores y actrices son el instrumento a través del cual se vehiculizan las historias. Cuando un director o directora logra que su voz se oiga y que la historia que quiere contar viva a través de sus actuaciones, se produce una alquimia especial. Y esa metamorfosis o magia llega hasta el público. Cuando los actores y actrices logran transmitir la alegría, el dolor, la rabia, la esperanza, el desasosiego, eso el espectador también lo percibe y vibra.
Pero una historia no se cuenta solo a través de los diálogos o de las acciones, sino a través de los silencios, de las miradas, del cuerpo, de lo que no se dice. Y ese espacio, es lo que estas dos actrices llenan como pocas lo hacen en el cine iberoamericano. Como productora, en la que la formación como actriz me marcó mucho a la hora de producir o de relacionarme con el talento y de comprender lo importante que son los actores, mi mayor respeto y admiración a la profesión. Es para mí un honor dejarles en este viaje de la mano de dos grandes, Martina Guzmán y Antonia Segers. Antonia Segers y Martina Guzmán. Y que sepan, querido público, que me dan mucha envidia. Acá romper un poco el hielo, ¿no? Sí. Ahora, sí, sí. Y pensábamos, veníamos... Uy, ¿se escucha muy fuerte? No. Veníamos tramando con Martina, porque somos dos actrices acostumbradas a responder preguntas de moderadores y todo, y nos vamos a enfrentar a un formato nuevo, que es generar esta conversación y que creemos que sería muy lindo también tener vuestra participación, si les evoca, si les salen preguntas, comentarios, que hagamos de esto un diálogo circular. Eso, en conjunto, ¿no? Sí, sí. Sí. Qué bonitos, ¿no? Los videos son muy bonitos. Yo me pongo las muy palabras, nerviosa. Sí, es que fue súper bonito. Me encantó Sí. como ver, ¿no? El trabajo de ambas así, como reflejado, las palabras tan hermosas, ¿no? Como que pensaba mientras miraba, ¿no? O sea, un poco el proceso creativo, pero también era como que me iba un poquito antes, ¿no? Como que decía, no sé, nos conocemos, que es lo que hablábamos la otra vez, la última vez que nos habíamos visto y eso, pero tampoco nos conocemos tanto por ahí como en, no sé, en nuestros orígenes, ¿no? O en lo que de alguna forma nos llevó a cada una a ser actrices, por ejemplo, ¿no? Y a mí, ¿no? ¿Qué hago? A ver. A ver ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí va. Vale. No, decía que me daba como curiosidad, ¿no? Por ahí como pregunta así como inicial para tirar una, ¿no? Como de qué te llevó a ser actriz o qué representa para ti ser actriz. Yo siempre tuve la certeza de ser actriz y de pronto descubrí que eso estaba arraigado en un recuerdo de infancia. Porque mi abuela era productora de teatro, entonces me llevaba a cortar entradas cuando yo era muy chiquitita, entre los 6 y los 7 años, me llevaba a cortar las entradas de una obra que se llamaba El Cabaret Villú, que era una obra que mezclaba teatro y cabaret. Entonces, yo me acuerdo que ella estaba contando las entradas, estaba el teatro lleno, entonces estaban muy eufóricos, y yo tenía mucha curiosidad de lo que pasaba al otro lado de la cortina, entonces fui y corrí un poco la cortina que separa el foyer del teatro para mirar, y de repente viene una mano adulta y me la cierra y me dice que la obra era para mayores. Porque bueno, habían vedettes con las pechugas al aire y era todo muy subversivo, había un travesti en los años 78, por ahí, 80, y entonces me la cierra y me dice que la obra es para mayores, y yo de pronto cuando conecté ya siendo actriz con ese recuerdo, me di cuenta que yo he dedicado mi vida a correr esa cortina, como a mirar de frente esos cuerpos prohibidos, como a buscarlos, a mezclarlos con el mío, como que siento que ese fue como un recuerdo inconsciente que me empujó a buscar eso, lo que está al otro lado de la cortina. Sí. ¿Y tú? Porque también me venías diciendo que viene de tu infancia. Sí, también de mi infancia, ¿no? Te escuchaba y me resuena mucho. Mi padre es profesor de teatro y mi madre es vestuarista de cine, ¿no? Entonces, desde muy pequeñita también estaba o atrás de los escenarios o en los sets de filmación, o como que recuerdo, incluso un recuerdo que tengo como muy potente es acompañar a mi madre a los rodajes que en ese momento eran como en estudios y había como todas medio ciudades armadas, ¿no? Y recuerdo esta cosa lúdica, esto del jugar, ¿no? Como de esta posibilidad de poder vivir muchas vidas en una vida, ¿no? Y siento que
para mí hubo como dos momentos, ¿no? O sea, desde muy chiquita estudié actuación y en casa era la nena va a ser actriz, ¿no? O sea, como el nene va a ser doctor y la nena va a ser actriz y como que nunca me lo planteé en realidad. Estudié actuación desde muy chiquita y seguí estudiando cuando terminé, pero en el momento de tránsito, cuando ya tenía que pasar más como al ámbito profesional y comenzar con casting y dejar la parte del juego, la parte lúdica de la protección, ¿no? Hay como una resonancia rara. Me empecé a contrariar bastante, a sentir que no sabía si era exactamente lo que quería, si era de esa forma, si era de esa manera, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a hacer cosas de actuación, pero más en un ámbito más protegido, como con amigos, en teatro, más teatro under, y empecé a trabajar como productora, ¿no? Primero en publicidad, luego en cine, ahí lo conocí a Pablo Trapero, mi pareja hasta la actualidad, que armamos como una dupla creativa. Entonces un poco fui como la productora de mi actriz, en realidad, ¿no? Ese fue como un poco como el recorrido. Y ahí entendí que eso, que tenía la posibilidad de crear mis personajes, o qué quería, o en qué tipo de proyectos participar, y delineé ahí un poco como de perfil de actriz social, ¿no? Que por ahí se une un poco con lo de creación o lo de creadoras, ¿no? Sí, cómo se cuelan las autorías desde nuestra esquina, porque en un punto a nosotros nos llama, bueno, tú armaste una dupla creativa con Pablo, pero en mi caso también me pasa mucho que me llama alguien que tiene una obsesión ya hace 5 años, a la que yo entro, porque por alguna razón entro en la matriz de su obsesión, pero ¿cómo cuelo yo mi autoría en ese mundo? Es una delgada línea entre someterse a un imaginario, a una autoría, a una obsesión, hacerla propia y colar tu autoría también, porque no es lo mismo si hago un personaje yo, así lo haces tú, hay una pasada por el cuerpo, hay una mirada que no es solo una persona que repite letras y se disfraza, digamos, ¿no? Que ese proceso creativo es muy interesante para mí porque es muy sutil, es como que se va colando de a poco, se va colando mi humanidad en cualquier personaje que yo encarne, ¿no? Sí, y ahí escuchaba lo que decía Mariela, ¿no? Y como que me siento muy representada también en eso, ¿no? Como que siento que hay diferentes formas por ahí de encarar la actuación y siento que ahí hay algo que nos une, ¿no? Que tiene que ver con esto de encarnar desde adentro, ¿no? Por ahí hay actrices que, ¿no? Más desde afuera es un sitio más, ¿no? de ir hacia el personaje o encarnarlo desde adentro. Para mí el proceso de investigación en ese sentido, en la parte creativa, es una de las que más disfruto, ¿no? Como de poder sentir que investigo y me meto en esa vida de ese personaje y que después al momento... ¿Pero tienes una manera? Sí, en realidad sí. ¿Que se repite, por ejemplo, entre un proyecto y otro? Sí, o sea, la manera en realidad para mí es poner como el foco principalmente en el proceso de investigación, ¿no? Como de sentir que más allá de el guión concreto, más allá de las escenas concretas que vayamos a hacer, etcétera, para mí la prioridad es sentir que ese personaje, que ese director, esa directora de alguna forma construyeron y que si acordamos previamente un poco de, vale, es por acá, es por este mundo, es por este lado, sí voy después como por mi lado, luego como investigando muchísimo como para poder aportar dentro de eso. No sé, por ejemplo, en Leonera, cuando hicimos este proyecto con Pablo, yo estuve 1 año entrevistándome con mujeres detenidas, hice un curso de actuación adentro del penal, entonces ellos estaban construyendo el guión en paralelo a que yo también estaba en mi proceso creativo de construcción del personaje y de comprender un poco cómo era ese mundo y sentía que ahí se daba una alquimia como súper bonita, ¿no? Como de co-creación. Obviamente que hay proyectos en los que uno no tiene ese tiempo porque el guión ya te llega como más armado y ahí por ahí sí lo llevo más al reemplazo de trabajar mucho con el director o con la directora en conjunto para llegar a esto, ¿no? Pero sí, para mí ese proceso, ese periodo que tiene que ver con entender el mundo del personaje y poder sentirlo desde un sitio, desde otro sitio, ¿no? No desde el plano mental, que por ahí lo racional tiene un tiempo, sino desde el cuerpo, ¿no? Que tiene como otro registro, para mí es fundamental. Si yo siento que el personaje ya está en mí, luego me da igual si la escena es una, si es otra, si me la cambian, si salen escenas, si vuelven otras. Sí, a mí también o sea, yo nunca sé cómo voy a ser un personaje. Siempre mi primera reacción cuando leo un guión es
¿cómo voy a hacer esto? Y ahí salgo, diría yo también, como una sagüesa, porque tampoco sé qué es lo que me va a servir. Entonces salgo a buscar, a entrevistar gente, a buscar... Pero es muy bonito porque todo se empieza a teñir, todo me empieza a hablar. Yo me acuerdo en El Castigo, una de las películas bueno, da lo mismo. En El Castigo había una cosa que mi personaje mentía 2 veces. Mentía 2 veces. Y yo no entendía por qué mentía 2 veces, si estaba mintiendo porque estaba en aprietos o era una mujer que mentía, por ejemplo. Eran preguntas que me hacía, ¿no? Como, ¿por qué ella miente? ¿Por qué miente? ¿Cómo miente? No en forma, en fondo. Miente cómoda, miente incómoda, sabe mentir, ha mentido mucho en su vida o está resolviendo un problema puntual. Tenía esa inquietud. Y justo por esas cosas de la vida, me empecé a leer, estaba leyendo El adversario de Carrer, que es un tipo que construyó una vida, que llegó a un crimen brutal a propósito de una primera mentira que no era la complicada, sino la segunda. Vale. ¿No? Pero yo estaba leyendo ese libro, era como lo que me distraía supuestamente de mi proceso de trabajo. Y de repente encontré ahí la clave de la mentira, que no es la primera, que es la segunda. Entonces, claro, dije, no, esta mujer lleva mintiendo mucho tiempo. A su madre le miente. Su madre no tiene idea quién es. Entonces, esta mentira es una mentira más. No pasa nada con esta mentira. No hay un... Entonces, pero lo que quiero decir, más allá de cómo resolví el problema de la mentira, es que me empezó a hablar un libro que ni siquiera yo estaba buscando en ese libro, sino que realmente todo me empieza a hablar así... con una delgada línea psicótica. Como todo me habla realmente, como porque salgo a buscar también totalmente perdida. Y a mí me gusta mucho ese vértigo de no saber actuar, de no saber cómo resolver, porque también me permite enfrentarme al director o directora como siempre por primera vez, si es distinta, o también si es una segunda vez, como ¿qué quiere? ¿Dónde está su pulsión? ¿Qué ha hecho que esta persona lleve 5 años escribiendo algo y peleando y buscando fondos? ¿Qué hay aquí? Olfatear esa simbiosis también con esa pulsión primera de un proyecto y después buscar resolverlo, como sorprenderse, ¿no? Como... Sí, y entrar en ese mundo, ¿no? También esto que decías, como decías, bueno, de psicotizarse, pero bueno, sí, o sea, cómo de alguna forma, ¿no? La ficción y la realidad empiezan a mezclarse, ¿no? Y uno empieza a entrar en un universo, bueno, que interpela tu realidad y que te va modificando, ¿no? Y que para mí eso también es lo bonito. Además, como mientras más grueso es el trabajo para atrás, más puedo deshacerme de él en el minuto de estar en el presente, el set y lo que tú dices, lo que sea, cámbiame la escena, escribe algo acá y me lo aprendo. Más coraje me da, porque yo creo que igual el riesgo de eso es que uno se rigidice con lo que descubrió. Exacto. ¿No? Si lo que descubriste te rigidiza, entonces vas a poner todo eso en el set. No, porque te quita el presente del set, que totalmente. Ahí sí que hay misterio, magia, totalmente, regalos. Sí, la espontaneidad, ¿no? También, de poder entregarse a lo que está sucediendo, ¿no? La belleza y el coraje de evitar los errores, de cómo todo, de ese otro diálogo con la realidad, que es la realidad del set, ¿no? Sí. Y también pensaba mientras te escuchaba, ¿no? En relación con este personaje, o pensaba yo en reflejos con algunos personajes de los que hice, cómo también los personajes nos van interpelando y modificando un montón en la vida personal, ¿no? O sea, mi vida para mí fue un antes y un después de Leonera, o no sé, bueno, ahí fue cuando empecé a estudiar psicología, por ejemplo, y decidí que me quería convertir en psicóloga, no sé, o sea, cómo ciertas experiencias que también vas transitando, ¿no? en encarnar y en vivir historias y vidas de diferentes personajes también te impactan, ¿no? en tu vida como persona, y también te van ampliando otros niveles de comprensión, ¿no? Me parece que eso también es como muy rico, esa capacidad, ¿no? que tenemos como actrices de poder representar historias, vidas, personajes que muchas personas desconocen, ¿no? Y es un poco como brindar eso, pero también es cómo te interpela eso personalmente en tu propia línea de historia de vida, ¿no? ¿Y como qué si pasa fuese nuestra con película. tus éticas personales o tus juicios, tu mirada personal en relación a encarnar un personaje? ¿Qué haces tú con eso? ¿Lo incluyes? ¿Lo rehuyes? No, lo incluyo. Me parece que yo no puedo encarnar un personaje si lo estoy juiciando
O sea, intento meterme dentro de la realidad de ese personaje como para entender cuál fue la posibilidad que la llevó a esa situación, ¿no? Me parece que intento salir por ahí como del negro o blanco, ¿no? Como de una verdad absoluta. Me parece que las personas somos un conjunto de subjetividades, ¿no? Y que es muy difícil ver un recorte de una persona sin comprender como toda la realidad, ¿no? Entonces intento como, sí, como dejar mi juicio, ¿no? De alguna forma, y tratar de sumergirme lo más livianamente o lo más transparentemente posible en la vida, ¿no? En la construcción de ese ámbito o de ese personaje concreto. ¿Tú cómo lo haces? No, yo también. No, yo no tengo ni ética, ni estética, ni como que no tengo límite en ese sentido. Prefiero la palabra coraje que cualquiera de esas. Siento que había una actriz chilena que ya murió muy vieja, que yo estaba me tocó trabajar cuando trabajaba en televisión con ella, y me decía, para ser actriz hay que tener amor y coraje. Totalmente. Y sí, yo trato de enfrentar, como me ha tocado ser a unas mujeres bastante abyectas y con coraje entrar en esa piel sin decir ni siquiera argumentos, porque no siempre hay una razón muy lógica para hacer como si se pudiera, entonces se podrían destrabar un montón de mentes raras, perversas o qué sé yo, sino que también hay matrices que son así. Y hay que entrarle así también, ¿no? Como... Sí, sí. A mí en el club me enseñó algo, porque cuando nosotros, el club lo hicimos, fue una película muy chiquitita, que hicimos un grupo muy pequeño de gente, básicamente porque Pablo Larraín estaba desesperado por filmar y proyectos grandes no salían, y hicimos como cónclave de gente que había trabajado con él y con esa pulsión así vital de necesitar contar una historia. Pero la historia no estaba escrita cuando empezamos a filmar. La hicimos en 3 semanas esa película. Y no estaba terminada. Entonces teníamos muy pocos datos de nuestros personajes y cómo es mi personaje y por qué es así. Nada, yo no sabía nada de mi personaje. Lo único que sabía, que fueron como 2 datos que me dijo Pablo, y que también cuando empecé a entrevistar a unas monjas retiradas, no sé qué, había una monja que me contaba con mucho entusiasmo cómo mudaba a los ancianos en el hogar de Cristo. Y me hablaba de mudarlos con un entusiasmo que era como, wow, esta mujer me está hablando que está mudando a un viejo que no sabe que tiene esa cantidad de caca, ¿cachai? Y entonces me acuerdo que volví a la casa y le dije a Pablo, oye, el entusiasmo en estas labores igual es lindo como motor, y le gustó. Y dijo, ya, vale, entusiasmo. Y no tenía nada más. Y esa entrevista que sale acá, donde ella en el fondo cuenta que parece que no es monja, la mía, iban saliendo como del horno las entrevistas de cada personaje, donde en el fondo se explicaba quién era quién, por qué estaba cada uno ahí, y la mía fue la última en salir. Yo pensé que no iba a salir entrevista, y yo decía, me voy a quedar sin entrevista. No se inspiraron, ¿cachai? Y cuando sale mi entrevista, ya como a 5 días de terminar de filmar, me entero de quién es mi personaje, y que parece que no era monja incluso, ¿cachai? Como que leo y digo, ah, wow. Qué alucinante no haber tenido estos datos antes para no colarlos. Claro. Como que yo creo que uno de los pecadillos que tenemos a veces las actrices y los actores es como sobrenarrar. Qué maravilla haber podido haber hecho esto sin tener esta información, porque en realidad uno lo oscuro lo tiene debajo de unas alfombras muy subterráneas. Entonces también me enseñó como el valor del presente de la escena. Totalmente. Como un universo único, ¿no? Sí. En esta escena no voy a colar la que viene, simplemente voy a habitarla desde su presente absoluto, como si no hubiera atrás y no hubiera adelante. Totalmente. Y eso fue una lección como que traté de robarme para los trabajos posteriores. Eso me parece súper importante, ¿no? Y también la alquimia que se arma ahí de la confianza, ¿no? Con tu director o tu directora, ¿no? De que son tus ojos en ese momento, ¿no? O sea, como que poder confiar en la espontaneidad de ese momento, tanto no sé, estás trabajando con alguna otra actriz o algún otro actor, pero la magia de lo que sucede en el momento que muchas veces no tiene nada que ver con
con la idea, incluso que puedes haber hablado originalmente sobre la escena, ¿no? O haber pensado cómo, y después llegas ahí y es esto, es puro presente, ¿no? Porque la actuación termina siendo puro presente. Querías sol y llueve, querías que tu compañera esté de buen humor y esté de mal humor, que la cámara no sé qué, que la directora o directora le pasa no sé qué cosa, ¿no? Y cómo incorporar todo eso en un lugar como de disponibilidad, ¿no? Y de espontaneidad. Siento que en mi caso siempre fueron las experiencias como de las escenas más bonitas, ¿no? Como las que más me sorprendieron, cuando soltás las expectativas que podés llegar a tener, ¿no? Incluso como de la escena. Sí. Y yo creo que otra cosa, bueno, tú me dices que también hacías teatro harto. Sí. Es que en el cine es muy lindo porque no sabemos qué estamos haciendo. Igual estamos completamente extraviadas. No, en el teatro todo el proceso de ensayo es más distópico, uno prueba para acá, para allá, pero luego en el escenario la historia la cuentas tú con tus colegas, ¿no? Sí. En el cine nunca sabes qué estás haciendo en realidad. En el cine es buscar material para que después la historia se haga en el montaje, ¿no? Como siempre estamos medios perdidos, como medios ciegas, ¿no? Sí, no, y es un trabajo súper, hiper, mega colectivo, hablando de la creación, ¿no? O sea, en cine, o sea, la magia del cine es ese equipo. Obviamente está la mirada del director o la directora, que es lo fundante porque va a tomar la última decisión de todas las últimas cosas que hay, ¿no? Pero luego, si no tienes una fotografía súper guay y un camarógrafo que está captando exacto por dónde es, y el sonido no está bueno, y el montaje, y tus compañeros, y el vestuario, y, o sea, todo, ¿no? O sea, si no se da esa magia o esa conjunción, tu actuación no es tan despojada o en sí sola como es arriba de un escenario, ¿no? Donde para mí ahí es tú con tus colegas y también el universo y la magia que se arma como con el público, ¿no? Porque también como cada función es absolutamente diferente si tenés un público u otro, porque el público pasa a ser un personaje más vivo dentro de la obra, ¿no? Y eso también es como muy fuerte. Pero eso creo que cruza todas las artes, si incorporamos al respetable público, porque yo creo que en todas las artes ocurre que un libro, una obra de teatro, una película existen si no hay alguien viéndola, pero no acontece hasta que no hay público. Total. El cine tampoco acontece si no hay un grupo de personas mirando. Está hecho para esa comunicación. Un libro está escrito si nadie lo lee, pero acontece cuando una persona lo abre y lo lee. Total. Ahí ocurre el arte, ahí ocurre la música, ¿no? Totalmente. Por ahí la diferencia es que ese ritual adrenalínico del momento del teatro, ¿no? Donde en ese aquí y ahora estás en ese momento con el público. Entonces, en el cine, obviamente, tenés una proyección con público y te pasan muchísimas cosas, ¿no? Pero que es súper diferente al momento en el que estás encarnando esa escena, ¿no? Que por ahí eso se da más en el... Pero sí, me parece que tal cual, se termina de completar o termina su circuito, ¿no? De alguna forma cuando... Como que ocurre. Claro, sí. ¿Cierto? Sí. Ocurre cuando está ahí, ¿no? Y estamos hablando muy rápido. Un par de latinas como... Claro, de repente estamos... Pasamos de compartamos a nos olvidamos de todo el mundo. Claro. Estamos hablando de cómo construir un personaje, de cómo acercarte y todo. ¿Y qué te pasa a la hora de dejar un personaje? Bueno, a la hora de dejar un personaje, creo que lo enlazo un poquito con lo que te decía antes. O sea, yo creo que hay una parte no sé del personaje en sí, pero por lo menos de la experiencia vivida con ese personaje, que yo siento que me lo llevo. O sea, yo siento que transitar cada personaje para mí fue un aprendizaje personal súper importante, ¿no? Siento que dejé mi impronta en ese personaje, pero al mismo tiempo que ese personaje dejó su impronta en mi vida, o por un aprendizaje, o por otra comprensión, o por otro registro de mí misma. Entonces siento que hay como una parte que no la dejo, ¿no? Y hay otra parte que es como una especie de acto psicomágico, que siento que en el momento en el que terminó, o sea, para mí terminó. O sea, es como en el último momento de la última escena de ese personaje hay como una sensación de que todo lo que me produjo la investigación de ese personaje queda al momento de poder representarlo.
O, por ejemplo, en personajes que, no sé, que para mí fueron muy fuertes porque por ahí representan historias sociales como súper fuertes, súper complejas, que a mí personalmente me generan mucho dolor. Entonces, como una sensación como de transformar como el dolor en acción, ¿no? Como decir, vale, esta realidad me duele, la de Leonera, no sé, o ciertas realidades que me duelen mucho, me interpelan mucho, no puedo modificar la realidad de esas mujeres, ¿no? Pero tengo la capacidad de representar estas historias, de que de alguna forma sumar mi granito de arena con que esto salga a la luz. Y siento que eso para mí es como una forma de transformar todo esto que me produce en una acción concreta. Y ahí siento que es como una forma de despojarme, ¿no?, del personaje. ¿Y tú cómo lo haces? Bueno, me pasan distintas cosas con distintos personajes, pero hay personajes que me da pena dejar de hacerlos, como que me gustaría ir a visitarlos de repente, no sé, ser Delia un jueves por la tarde, ¿cachai? No sé, comerme una hamburguesa, ¿cachai? No sé, porque en un punto fui tan ellas, no sé cómo explicarlo, y de manera gozosa, como cuando empezaron a operar solas, cuando ocurrió ese milagro, y de repente hay que soltarlo, a veces me da un poco de pena, fíjate, me da tristeza, sí, de verdad. Y otros también es como, qué rico haberlo hecho, como ya llegué a la cumbre del Everest, como con las pestañas como estalactitas, logré esto, y súper rico también soltarlo, porque muy duro. Sí. Pero hay algunas de estas mujeres que feliz sería ella un ratito. Digo. Un ratito en la vida. Un ratito en la vida, sí. Sí, igual lo que sí me doy cuenta es que en todo el proceso creativo sí me es imposible soltarlas en ningún momento. Ahí sí no puedo hacer como mucho corte entre el set y vuelvo a mi casa. O sea, siento que cuando entro en el mood un poco como de un personaje, como que me doy cuenta que durante ese periodo de tiempo hasta terminar, hay algo, no digo de psicotizarme como decías antes, pero hay algo donde me doy cuenta que empiezo a compartir un poquito mi ser con otro universo que no me deja. O sea, que sueño y que estoy, ¿no? Y que lo siento como muy presente en Sí, yo me en siento una impostora en mi vida, digamos. Esto, exacto. El síndrome de la impostora, como cuando estoy cocinándole el arroz a mi hijo y en realidad todo mi ser está puesto en una cosa completamente distinta. Eso es súper fuerte. Sí, a mí me pasa mucho que tengo que mezclar todo, digamos, no me resulta mucho ser como una actriz que va, que se concentra, que no, mi vida doméstica siempre está cruzada por mi trabajo y viceversa. Y claro, me siento impostora al otro lado, o sea, a este lado. Claro. A este lado de la cortina. Sí, eso es raro, ¿no? Es como intenso. Y al mismo tiempo está guay, ¿no? Siento que forma parte también como del proceso creativo, pero... Sí, no, a mí me preocuparía que no me pase. Claro. Sí, tal cual. Sí, me preocuparía, me preocupa cuando me estoy acercando a un personaje sin ese vértigo o sin esa sensación y digo, wow, aquí algo está fallando, yo necesito estar menos en control, tener un poco más de miedo, ¿cachai? Sí. Y ahí me empiezo a autoempujar a ciertos precipicios para no acomodarme. Yo creo que si hay algo que no, como que me he esforzado, llevo muchos años trabajando, es a no acomodarme en este oficio, a buscar siempre como que siempre sea un salto al trapecio, como que siempre nunca sepa exactamente si la pirueta va a resultar o no. Sí. Y tengo un poco de adicción a eso. Pensaba en eso cuando la escuché a Tere antes cuando hizo la presentación, ¿no? Que hablaba esto de sostener la pasión y tomando lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te lleva a poder ir sosteniendo la pasión de la profesión, ¿no? Que es un poco esto que estás contando. Sí, no aprender a hacerlo. Sí, porque yo no sé qué pasaría si yo hubiera llegado, por ejemplo, esta Belén acá con la que hicimos Las Tortugas, como sabiendo cómo hacerlo. Porque fue un trabajo tan simbiótico entre nosotras dos y en la medida que nos fuimos conociendo también fuimos descubriendo a esta mujer junta, entre la que ella se imaginó y la que yo puedo darle, donde se cuela mi autoría, porque me llamó a mí. Claro. Y si yo hubiera sabido cómo hacer este trabajo, creo que nos perdemos una parte súper importante de presente y de verdad. Esto, sí. ¿No? Sí, totalmente. Sí, como afilar la escucha, ¿no? O sea, en mi caso es eso, como ir
esto, entendiendo como por dónde, qué es lo que sigue, ¿no? Presente y al mismo tiempo, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Es eso en la interpelación de, como de la vida personal, ¿no? Como cuando hice tal proyecto dije, bueno, entonces quiero estudiar psicología porque siento que quiero hacer algo en relación con lo social. No, bueno, entonces lo hice. Bueno, ¿y ahora qué más? ¿Qué tipo de personajes como que quiero hacer? Como ir como afilando un poquito esa escucha, me parece que en el proceso creativo es como súper interesante, ¿no? Como de... No sé, ahora yo me siento con la necesidad, por ejemplo, que te contaba y que hablábamos, ¿no? Estoy empezando a escribir mis propios proyectos, voy a codirigir como mi primer proyecto. En otro momento, a mí hace 10 años atrás me preguntabas, ¿querés dirigir? Y yo, no me interesa, o sea, me parece un rol súper solitario, ¿no? El del director o la directora que tienen que decidir todo, me muero, como... Y cómo hay algo, ¿no? de todo el proceso creativo, pero global, de la historia de vida, hay veces que te va llevando a otras necesidades, ¿no? Entonces, antes por ahí me saciaba sentirme una actriz con un perfil social, porque sentía que esto me encajaba bien y que macheaba mi parte más social con mi parte más de actuación. Y de repente fue, no, pero quiero ser también productora creativa de mis proyectos, pensar exacto qué personaje quiero, cómo lo quiero, y bueno, para esto entonces creo que también quiero escribir. Y entonces, bueno, entonces por ahí participar un poco, ¿no? Y como... esto, de poder estar como, en mi caso esto es lo que me hace como ir manteniendo la pasión, ¿no? Poder estar presente en mi deseo y en mi necesidad. Y siento la que máquina del deseo. Sí, ¿no? Y siento que ahí volvemos, no sé, ahí vuelvo como al primer minuto de las niñas, ¿no? Porque en definitiva la actuación termina siendo esta cosa, ¿no? De las niñas, dale, jugamos que tú eras y que yo era. En muchos idiomas, y que acá hay no sé qué actuar cosa. se dice jugar. En inglés y en francés, actuar se dice jugar. Exacto, play, ¿no? Sí, y es esto. Y yo siento que la magia en el fondo es esto, ¿no? Como que me hace seguir sintiéndome una niña que puedo jugar a inventarme mundos, ya con una conciencia más adulta, ¿no? De qué quiero contar o qué mundo quiero retratar. Pero me parece que esto es la pasión en la actuación, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Y ahora ya digan cosas porque... No les hemos dejado una coma para hablar. Esa es la realidad. No les dejamos decir nada. ¿Qué personajes son desafiantes para ustedes y por qué? Eso yo no lo podría decir sin algo que ya haya hecho, porque no, o sea, todos hasta el momento, como la mayoría, incluso los que de repente no le veo mucho por dónde o no estoy tan entusiasmada, el desafío es encontrarlo, y otros, el desafío a veces de, como decía Martina, de las súper grandes expectativas. Esto hay que traerlo a la tierra, esto hay que encarnarlo, esto hay que metérselo al cuerpo. También subir o bajar expectativas es un desafío enorme, porque en el fondo lo que hay que hacer es que hay que encarnar a un ser humano, y ese es siempre el desafío, y es un ser humano que está en la matriz de otra persona y se mezcla contigo. Es un cuerpo que es una mezcla entre la idea de otra persona y tu ser, y mi alma, y mis entrañas, y mis pensamientos, y yo entera. Entonces, eso siempre es un misterio y nunca ha dejado de ser desafiante para mí. Sí, para mí también. Para mí, o sea, todos los personajes que encaré siento que tenían desafíos súper grandes, muy diferentes por ahí entre sí. Por ahí era que el universo no tenía un universo absolutamente desconocido para mí. Por ahí en otro el universo me era bastante más cercano, y por ahí el desafío era cómo diferenciar eso cercano de mi vida. O por ahí el desafío era la historia a contar, o por ahí el desafío era la expectativa que tenía puesta en ese personaje, no sé. O sea, como que siento que en mi caso, la actuación en sí es un desafío muy grande. O sea, cada proyecto es como un gran desafío, ¿no? Y eso también siento que es como la adrenalina, justamente, ¿no? Entender cuál es el desafío en función del proyecto. Quería preguntar dos cosas. Una es cuál es vuestro criterio para seleccionar papeles, es decir, si cogéis todos los papeles que os ofrecen o realmente hay algunos que nos interesan o que puedan ser en Hollywood o algo así, no sé, se me ocurre. Y la segunda pregunta es vuestra profesión respecto a trabajar en España como actrices con directores españolas, como es el caso de Belén Funes. Si tenéis esta doble pregunta, por favor, gracias.
Vale, en mi caso cerré bastante el tipo de perfil de actriz que quería ser, ¿no? Sí. O sea, armé una dupla creativa con Pablo y entonces hubo toda una primera etapa y un primer momento donde aposté todo a esa dupla creativa, a qué proyectos queríamos hacer juntos, a seguir por ese lado, ¿no? Más militante, más la actuación como un rol más militante, ¿no? O sea, luego decidí que me quería empezar a abrir, a experimentar con algunos otros directores, entonces ahí me acotaba a todos personajes que pensaban que eran sociales y que de alguna forma yo podía aportar mi mirada, ¿no? Dentro de esto social. Sí, principalmente sí. Ahora estoy en una etapa diferente, después acepté algunos otros proyectos, ¿no? Pero sí tenía muy claras las cosas que no tenía ganas de hacer. Y ahora por ahí estoy en otra etapa, donde estoy priorizando un poco mis proyectos como productora, como creadora. Y sí estoy abierta, por supuesto, a escuchar como otros proyectos, pero sintiendo que puedo involucrarme de alguna forma más creativamente, ¿no? No solamente como representar por ahí, ¿no? un personaje que algún director o directora tiene solamente construido, sino que sentir que mi impronta de alguna forma puede aportar algo más dentro de ese proceso creativo. Yo tengo múltiples razones para aceptar un proyecto y que son bastante variadas, diría yo. O sea, primero que nada, esto es lo único que yo sé hacer. Y yo con esto me gano la vida, como todas las personas que están acá. O sea, yo con esto como, alimento a mis hijos. Esto es lo único que yo sé hacer. Por lo tanto, hay veces que he tenido la suerte de que me tocan muchos proyectos que a mí me interpelan por más encima distintas razones y que me permiten también ponerme la chaqueta con el proyecto y acompañar películas de manera con mucho orgullo y con muchas ganas de acompañar esa conversación. Pero también he trabajado en televisión, también he trabajado en cosas que tampoco me gustan tanto, pero necesito trabajar. Y también en otros momentos he tenido la posibilidad de elegir lo que más me gusta o me agrada, y otros momentos no. Y también trabajo con amigos, amigas, a veces no en el proyecto de mis sueños, sino que por amor, por cariño. Me mueve, esa es mi vida, esto ha sido mi vida, estos 30 años trabajando son una vida larga. Llevo ya más tiempo trabajando en esto que mi vida anterior. Entonces ha sido muy variado, pero yo defiendo mucho que esto es mi trabajo. Yo con esto me gano la vida, yo con esto como. No tengo plan B. Me encantaría tener, a veces siempre fantaseaba, porque yo a este trabajo le tenía mucho miedo cuando era más joven. Le tenía miedo porque la incertidumbre y porque poner como toda tu existencia siempre vinculada al deseo de otra persona de trabajar contigo era algo que me desestabilizaba mucho y me daba mucho miedo. Y siempre diseñaba unos plan B. Voy a hacer un negocio y voy a vender cremas. Voy a estudiar otra cosa. Después le decía a una amiga, ¿por qué no hacemos poleras con no sé qué, así, remeras, no sé qué? Después quería hacer cortinas de baño, con unas que había visto en Nueva York, que eran súper taquillas. Pero por puro miedo. Entonces, por eso ni uno de esas, no me resultó nada de eso. Ni uno, porque el motor era el miedo. Era que mi profesión me daba miedo y yo quería tener algo más estable, ¿no? Algo que dependiera de mí y no de la máquina del deseo de otra persona. Pero nunca funcionó, por supuesto, porque el motor llamado miedo nunca es un buen amigo. Y seguí perseverando en esto y luego ya le perdí el miedo a este caballo que es, no sé, tan caprichoso a veces. Y ya me gusta y ya le perdí el miedo totalmente. Bueno, buenas noches. Muchísima admiración por ustedes dos, tremendas actrices. Y quería preguntarles cómo ha sido, bueno, el trabajo con distintas o distintos directores, ¿no? Eventualmente, si nos pudieran contar si ese trabajo lo empiezan en mesa o directamente en ensayos, o hay directores que van directamente al set. Y también cómo han vivido la experiencia de experiencias de rodaje muy malas, pero que luego ustedes ven en pantalla que el resultado final es valioso, es importante. Yo podría decir que todas las anteriores me ha tocado vivir. O sea, que ensayan mucho, que ensayan un poco, que se va directo al set, me han tocado todas esas. Y entonces lo que más he tenido que desarrollar por lo mismo
es flexibilidad, es no generar una manera de trabajar, sino que estar siempre flexible y curiosa frente al desafío que se me propone. En unos casos, no sé, Pablo Larraín no le gusta leer siquiera, encuentra que es absurdo, que todo está en el set. ¿Para qué vamos? Está todo en el set. Ahí está todo. Ahí, y en el set uno llega con el texto aprendido, muy aprendido, para que luego invente una escena completamente distinta. Entonces es de mucho coraje nomás ir al set sin haber ensayado. Y con Matías Vice, por ejemplo, El Castigo, que era un plano secuencia, lo ensayamos 2 meses como si fuera teatro. Y como entonces, o con Belén ensayamos 1 mes entero. Ensayamos la película completa, en general, no sé, a mí me había tocado ensayar las escenas más importantes, pero la película completa hasta la escena más pequeña, con 2 extras que se subían a un taxi, nos sentamos en una sala, ya está en el auto, poníamos otra silla atrás, se subía el extra y le decía, pa, ¿a dónde va? Todo jugando a propósito de tu play, de jugar, y entonces hacíamos autos con sillas, gente grande, con experiencia. Y construíamos un auto con silla y venían los chicos y se subían la puerta, ¿cachai? Todo. Y estar abierto y curiosa, flexible, yo creo que ese es para mí el secreto para poder seguir a esta gente, ¿no? Sí, totalmente, es esto, ¿no? Porque son como universos muy, muy distintos. A mí también me tocó desde directores, no sé, con Luisito Ortega, no me voy a olvidar nunca, un día que cambiaba todas, tenías todo aprendido y de repente llegabas, en el momento estaban maquillando, venía con papeles que eran imposibles de leer, aparte, porque eran servilletas así escritas a mano que se había quedado desvelado hasta las 5 de la mañana. Y entonces decía, bueno, hice unos cambiecitos de, vale, no pasa nada, no sé qué. Entonces, de repente ya era algo que no se entendía nada, pero que no se entendía nada no solo de la letra, sino que no se entendía nada de lo que quería decir. Entonces yo miraba y así, con una sonrisa hermosa, vale, a ver, léemelo. Si ves que más o menos suena como orgánico, lo hacemos, lo decimos, ¿no? Entonces empezaba, no sé qué, la dice, ahora vengo, ¿no? Entonces, y volvía al rato, y de repente era así, y era como que cambiaba todo directamente en el set, pero de repente eran 2 hojas de texto y eran todas diferentes, y bueno, íbamos como ahí improvisando y entendiendo más o menos cómo era. Y después directores que no les cambias una coma del texto, porque cada palabra tiene una forma y una cosa. Eso a mí me cuesta más. A mí también, pero también... Eso sí que es un desafío difícil para mí. Los también directores lo respeto, muy apegados a la pero letra. sí, en este caso era también, claro, también el guionista y entonces la importancia como del texto y bueno, era como más complejo en ese sentido. U otros que es más el trabajo de mesa o también pasar las escenas o el proceso de investigación, como contabas, estar como 1 año armando o investigando, o sea, como muy, muy variado. Y ahí coincido 100% en lo que dice Antonia de la flexibilidad, pero no solo la flexibilidad, sino la curiosidad de querer entrar en ese vínculo interpersonal que es un mundo particular, donde también es parte de su proceso creativo, ¿no? El que quiere que la letra sí o el que quiere que ensayemos, o sea, ¿no? Es parte de cómo construir ese personaje. Entonces, poder como entregarte a esto, ¿no? Me parece que es como eso, que es como cuando dan las cosas más bonitas, ¿no? Como dentro de esa fusión. Es que yo diría que el vínculo con la directora o el director es de una intimidad, aunque haya distancia, brutal. Brutal. Yo creo que ahí nosotras tenemos que hacer un trabajo de sabueso, así, de olfatear a ese ser humano, de encontrarle, porque la obsesión de un director o directora para poder sacar adelante una película es más que una obsesión, una pulsión, diría yo, que es donde nosotras tenemos que entrar, con lo que tenemos que conectar, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Porque no existe una verdad, o sea, cada director o directora funda una verdad, cada película funda un mundo. O sea, Almodóvar funda un mundo que no tiene nada de verdad, pero es verdad, ¿no? No sé, a mí también me ha tocado que los tonos de verdad entre una directora o director y otros, son distintos. Entonces hay que entrar en esa matriz y fundar esa verdad, que a veces es con ciertos códigos de actuación, a veces es naturalista, a veces es expresionista. Y hay que entrar en ese mundo, en esa matriz y hacerla verdad. Muchas gracias.
quería preguntar, hay unos directores que han hecho unos libros que dice la película que me gustaría hacer y nunca he hecho, unos guionistas que dicen la historia que me gustaría contar y nunca he contado. ¿A ustedes cuál personaje que nunca han hecho que les gustaría hacer, que tienen en su imaginario querer hacer? Bueno, yo estoy mucho justo ahora en eso, ¿no? Porque estoy como creando, estoy con una productora española amiga, con mirada feminista las dos, creando 4 proyectos juntas, 2 pelis y 2 series. Entonces puedo hablar de una concreta, que es como la que estamos empezando a escribir ahora, que es sobre la intersexualidad. Es de una persona intersex en el momento en el que declara públicamente su intersexualidad, y es todo el viaje y el recorrido de esta persona, de sanación propia y de comprender un poco como su vida y su identidad, ¿no? Y me parece que este es un personaje súper potente, que tengo muchas ganas, porque siento que habla sobre muchísimas cosas, ¿no? Que rompe sobre el binarismo, pero también desde una mirada como feminista, el patriarcado, el cuerpo, el deseo, la sociedad, no sé, como muchas aristas que me parece que son como súper complejas, y que estoy como ahí como en ese momento de esto, de investigación, de creación, de escritura. Entonces, hoy si me preguntás, es como que estoy como con este. Sí. A mí, esta pregunta me la habían hecho antes, y siempre me cuesta contestarla, porque yo creo que si hubiera tenido claro que quería algo, no hubiera sabido cuánto he amado hacer los personajes que me ha sorprendido como ser convocada. No sé si se entiende. Pero sí me pasó, mira, y justo está acá Belén, que cuando yo vi Nomadland y vi el trabajo de Frances McDormand en esa película, dije qué ganas de hacer algo así, como de trabajar con gente que no son actores y ir al real, porque sentí que ella iba al real. La película no hacía que el real fuera a la actriz, sino que la actriz hacía un trabajo tan bonito de deshacerse de sus códigos, de ella, para ir a esas personas, que me activó un deseo muy grande. No el deseo de hacer ese personaje, sino que de hacer esa operación muy grande. Hola. Yo quería mencionar que no la señora, perdóname, no recuerdo el micrófono, que acaba de hablar, sino la anterior, es una directora ecuatoriana que se llama Tania Hermida, y ha presentado aquí en Casa de América 2 películas, Que tan lejos y La invención de las especies. Creo que es el momento, ¿no?, para referirnos. Y también deciros lo siguiente. La pregunta concreta es si da problemas trabajar con las parejas, porque tanto Antonia Cejes ha hecho muchas películas con Pablo Larraín, El Conde, El Club, No, Prófugos por Mortem, Tony Manero, y esta Martina Guzmán ha hecho La Quietud, Elefante Blanco, Carancho, Leonera, Nacido y Criado, con el otro Pablo, con Pablo Trapero, ¿no? Con los Pablos. Los 2 Pablos. En vez de los Javis, los Pablos. Un Pablo y otro Pablo, los dos. 2 directores muy importantes. ¿Os dio más beneficios que perjuicios el trabajar con vuestras parejas? Bueno, dale tú. Bueno, voy yo. En mi caso es como que tuve 2 hijos, hice 3 películas y luego cada uno siguió su camino, ¿no? Como hicimos un pedazo de nuestra vida juntos, y que tiene que ver con haber tenido también 2 hijos y haber fundado como un lenguaje a propósito de que se funda un mundo a veces con ciertos creadores y creadoras. Y siento que lo que hicimos en ese tiempo, éramos un grupo de personas, como con Alfredo Castro, con Lamparo, y bueno, fundamos un lenguaje que fue muy relevante para cada uno de nosotras y nosotros, y de ahí seguimos camino, ¿no? Bueno, de hecho hemos seguido colaborando también en El Conde con Pablo, pero fue muy lindo porque fue la génesis de descubrir una manera de instalarse, un lenguaje que yo creo que todos después que seguimos nuestros caminos, Alfredo también trabajando con otros directores y directoras, lo acarreamos, lo llevamos. Es un sedimento
que no puedo decirte más que fue una bendición, y yo creo que es muy lindo porque no es solo como una relación entre Pablo y yo, que éramos pareja, sino que fuimos un grupo que fundamos algo que yo creo que es muy relevante para cada uno de nosotros principalmente. Para mí fue precioso. O sea, nosotros hicimos juntos una dupla creativa, armamos nuestra productora, hicimos 15 películas de producción, más las 5 de actuación, más los 2 hijos, más 3 perros, más 5 casas. Fue como sí, compartir una vida creativa, ¿no? Y obviamente fue una elección, ¿no? Que no sé qué hubiese sido de mi vida si hubiese decidido más prontamente, ¿no? Salir de la dupla creativa para hacer otros proyectos con otros directores, otras directoras. Pero me siento muy, muy agradecida, muy honrada de lo que armamos juntos, como muy feliz de todos los personajes que pudimos construir, ¿no? Y de las películas y de nuestra productora, de la creación, ¿no? más general que decidimos hacer. No me puedo imaginar cómo hubiese sido de otra forma. Siento que fue perfecto así. Y siento que fue muy orgánico cómo fuimos empezando a tener un poquito de necesidades distintas cuando decidí que ya no quería estar tan como productora y empezar ahí a participar como actriz en otros proyectos, o en la instancia en la que estoy ahora, armando como mi propio sello feminista con otros proyectos. O sea, que siento que fue como más orgánico, ¿no? Cómo se fue dando, pero siento que es una decisión en mi caso, como de estilo de vida, ¿no? de proyecto de vida mucho más general que lo cinematográfico. Muchas gracias por contaros la intimidad, que me parece precioso. Enhorabuena por vuestras carreras. Yo quería haceros 2 preguntas. Habéis hablado antes del juego de la interpretación. Quería saber cómo respiráis la improvisación en vuestros trabajos, y os da miedo, se convierte en algo mágico en ese momento. Y la segunda pregunta también, cuando ensayáis en vuestros procesos, ¿os guardáis algo mágico, íntimo, para cuando llegue el momento de la acción soltarlo? Esas son las preguntas. Gracias. Está bueno. No, yo trabajo con secretos, pero no para soltarlo. Yo siempre tengo secretos. Cosas que descubro que nunca te las conté. No, pero de verdad creo que es importante. O sea, la palabra, el sedimento, esa borra del trabajo que no se explica, que no se dice, que no se cuela, que espesor, es densidad, yo creo que tiene que ver con el secreto, con eso que uno ve y se guarda. Bien, porque todo es muy conversado, muy compartido. El tema de la improvisación en el cine no se da mucho, porque, bueno, es como tan acotado el set que es poco lo que se suelta. Imagínate que se definen planos, tampoco es que se eche a correr la cámara, no me ha tocado mucho a mí. Pero sí en el proceso previo. En la previa, cuando inventamos que 4 sillas son un auto, ahí yo soy muy libre y me tienen que frenar. Digo, a mí me sirve la improvisación y cada vez tengo más coraje, digo, menos vergüenza o todo de soltar ahí todo, porque de todo sirven 2 cosas, 3 cosas. Es un espacio que si existe yo me lo tomo, ahí sí. En mi caso, Pablo, por ejemplo, improvisa mucho, pero de final de escena, ¿no? O sea, por ahí hay como todo un comienzo de escena que ya está marcado, pero por ahí ve que hay algo que va y sigue, y por ahí puede estar 15 minutos literal, como con una escena donde de repente salen un montón de cosas como súper interesantes. Por lo tanto, a mí me encanta, siento como que empieza como a cobrar una vida y una espontaneidad que va sucediendo, que si tengo un vínculo así como de mucha confianza, donde puedes como entregarte, que sentís que hay algo que va fluyendo muy espontáneamente, me gusta mucho. Y a nivel de los ensayos, no tanto, digamos, de llevarme algo que, descubrí y eso me gustaría como reproducirlo en la escena, esto no, pero sí siento que es como, bueno, como podría ser la vida misma, ¿no? O sea, esto mismo que estamos viviendo podría haber sido de muchísimas formas diferentes, ¿no? Entonces, como que de alguna forma vaya marcando o quedando en el cuerpo esas diferentes formas que podrían haber sido posibles, ¿no? Van dejando como distintas experiencias que para mí luego se traducen en
en el momento de la escena que vas a construir, ¿no? Entonces, por ahí esos descubrimientos, ¿no? Como planteás, sí son como perlitas que me quedan, pero como que me quedan ya instauradas en el cuerpo del personaje, ¿no? Que no necesariamente luego se va a reproducir en la escena, pero sí puede estar, da igual, en un silencio, en una mirada, en un imaginario de ese momento, aunque esté haciendo una escena distinta, y que siento que sí enriquece un montón la construcción del personaje, ¿no? Sí, porque igual también el cine a veces es tan artificioso, tan técnico, digamos, no sé, por un primer plano, no sé, que tenía una máquina acá, es súper privado cómo construye mundo interno, o sea, yo creo que se necesita mucha concentración para estar ahí, a pesar de tener un pelú acá y una máquina acá, pero también un mundo interno muy, muy fino, muy activo, muy porque si no se transforma en algo muy técnico, una máquina, o sea, igual está ahí con una máquina encima. Entonces, el secreto, yo creo que también tiene que ver con en qué estoy cuando la máquina está acá y yo estoy, ¿me entiendes? Y en realidad no estoy viendo al otro personaje porque tengo una máquina acá. Ahí está el secreto, creo yo. Sí, sí, coincido 100%, ¿no? Para mí en ese momento es como una abstracción, o sea, es como, lo único que escucho es la voz, ¿no? del director o la directora, si te da como alguna consigna de algo, pero es como si desapareciera todo, ¿no? Que esto no me pasa en teatro, igual. En teatro siento la respiración del público, ¿no? Como mucho más, como más ahí, ¿no? Que es distinto. Pero en cine es como, sí, como si me fuera, ¿no? Como si no hubiese nadie más que la voz del director o la directora, que en verdad es como casi que si estuviese dentro de tu cabeza, ¿no? Es como una sensación rara, sí. Hola. Bueno, primero, re linda la charla y muy inspiradora. Yo soy compositora de música para cine y quería saber si en su caso el hecho de ser mujeres en la industria es algo que influyó o influye en sus carreras, si puede haber traído dificultades quizás o desafíos, o al contrario, o no. Bueno, eso. Bueno, sí, es difícil, ¿no? Digo, creo que obviamente si bien hay como un antes y un después, ¿no? de la época del Me Too, ¿no? Donde hay un poco más de equilibrio de lo que había antes, siento que falta muchísimo, o sea, estamos absolutamente como en pañales, ¿no? En todo sentido, no solamente de historias de mujeres protagonistas, ¿no? Como el lugar da igual, de las realizadoras, o sea, en todos los rubros, me parece que es como que es un desafío, sigue siendo un desafío mucho mayor que ser hombre, ¿no? Parece que va un poco como por ahí. En mi experiencia personal, sí, también puedo decir, ¿no? Hablando de lo que hablábamos antes como de la dupla creativa, si yo pienso el momento en el que iniciamos con Pablo, ¿no? Que le estaba terminando Mundo Grúa, su primera película, y si pienso el recorrido de los dos, ¿no? Y sí, fue difícil por momentos como intentar lograr como un equilibrio, ¿no? Hay algo que se desequilibra rápidamente, ¿no? A nivel de reconocimiento o a nivel como más general. Siento que es una lucha súper activa en ese sentido, que por suerte creo que hay un montón de modificación, pero que siento que falta muchísimo, ¿no? Y que también es nuestra responsabilidad, ¿no? Como seguir luchando para que esto sea cada vez un poco más equilibrado. Sí, ser mujer, o sea, yo ni siquiera lo separaría dentro de mi trabajo con respecto a otros trabajos. O sea, ya el solo hecho que si uno piensa que las mujeres todo lo hemos logrado luchando, o sea, que votamos porque luchamos, que nos podemos separar de los maridos porque luchamos, que entramos al mundo laboral luchando, que estamos tratando todavía en la lucha de tener paridad salarial, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta atrás es ¿por qué? Porque yo creo que hay que desarticular esa pregunta para entender, porque si no vamos a tener que seguir luchando ad eternum para conquistar derechos, siempre. Como un estado permanente o nos hacemos mujeres y hombres la pregunta de cómo desarticulamos eso que está atrás, que es lo que ha hecho que mi abuela no votaba. Mi mamá recién votó.
votar, amiga, que yo lo doy por sentado hoy día. Son 2, 3 generaciones nomás. O sea, es una pregunta que es muy grande y dentro de eso yo me siento muy afortunada de, no sé, poder ser una actriz de 50 años, que tengo desafíos interesantes, o sea, ya eso es totalmente subversivo. Digo, ¿me entiendes? Y me siento súper afortunada de poder encarnarlo y de hacer el camino que estoy haciendo, pero no puedo desconocer que ser mujer esté asociado, si tú no estás en tu casa criando hijos, tienes que pelear por eso y pagar los precios, ¿no? Todavía está ese dictamen debajo, entonces creo que la pregunta es muy subterránea para realmente abordar el problema. Más allá de si mi colega hombre ganó más que yo o le ponen unas novias de 25 y yo soy la abuela de esa novia, digamos, y tenemos la misma edad con el hombre y todas esas cosas, porque se traducen tantas cosas que creo que la pregunta es muy grande y la solución del problema, si es que existiera, es muy profunda. Hola. Muchas gracias, es súper inspirador escucharlas tan fuertes, tan poderosas y tan, no sé, como tan creativas. Me gustaría retomar un poco la pregunta que quedó por ahí volando y me gustaría hablar de migración, porque bueno, yo no sé si ustedes viven aquí, si ustedes empezaron una vida aquí, quizá yo lo veo como a gran escala, yo soy mexicana, resido aquí ahora y creo que ha sido un camino difícil. Y me gustaría saber cómo lo viven ustedes desde la parte creativa y desde la parte de supervivencia, que también es complejo, y cómo ven la bienvenida o cómo ven eso, o sea, su nueva vida aquí, si es que ya residen aquí y les gusta este lugar. Yo sí, resido aquí hace 5 años en Barcelona y... a ver, a nivel creativo obviamente fue como muy complejo, porque en verdad con lo primero que me encontré es como con un prejuicio o preconcepto de qué tipos de personajes, ¿no?, podía ser siendo argentina. Desde el ámbito de la ficción, porque en la realidad en Barcelona está lleno de argentinos absolutamente por todos lados. Vas a la playa y ves a todo el mundo con mate y no sé qué, ¿verdad? Está lleno de argentinos, ¿no? Ahora, los personajes que me ofrecían eran de Argentina que bailaba el tango, ¿no? Y de repente era, perdón, pero también está la médica que es argentina, la pediatra de mi hija es argentina, y también está la abogada que me encontré el otro día que es argentina, y también está, no, para un personaje protagónico, que no sé qué, no tenía que... Entonces me encontré un poco con esto, dentro de lo cual primero hice algunas cosas, medio regañadientes y luego dije, no, que no quiero, es que no me interesa. Entonces me fui a Argentina a hacer proyectos que me interesaba y no trabajando acá. Acá empecé a trabajar más como psicóloga, que es mi otra segunda profesión, y ahí hice como el giro de decir, vale, si fui la productora de mi actriz, ¿no?, que un poco decidí qué tipo de personas quería ser, vale, ahora voy a ser la productora creativa, voy a hacer yo mis proyectos, voy a ser productora, voy a escribirlos, voy a actuarlos y voy a decir qué quiero hacer. Y si luego llega algún proyecto que realmente me conmueva y que realmente lo sienta que tiene que ver con lo que quiero hacer, lo haré, y si no, no. Y entonces la realidad es que trabajé aquí súper poco como actriz porque dije, el 90% de las cosas que me ofrecieron dije que no, porque me parecían personajes que no me apetecía hacer. ¿Qué era esto? Era literal, bailar tango, hacer Argentina, ¿no? Y entonces no es fácil, ¿no? No es fácil y obviamente uno tiene que encontrar como su propio sitio en ese sentido. A nivel humano tuve una recepción preciosa. Tengo un montón de amigos nuevos, tengo un montón de círculo en el ámbito de la psicología también. De hecho, lo que estoy haciendo ahora es con una productora que es española, que es catalana, tenemos una mirada como súper afín, o sea que encontré mi camino dentro de esto, pero me llevó 5 años decir que me siento cómoda en el sitio, digamos, que estoy encontrando, ¿no?, en ese sentido. Yo no vivo acá. Pero vine a hacer una película y fue hermoso. Estuve 3 meses acá, en ese contexto de una película muy preciosa y que me encantaba y me vine con todas mis circunstancias que se llaman 2 hijos y fui, y solo te puedo decir cosas lindas que me imagino que son un poco irreales. Entonces, porque no vivo acá, porque fue una pincelada.
pero me gustó mucho. Pero mi recomendación si vives aquí es que confíes en ti y que vayas buscando un poquito como tu camino de expresión creativo de lo que necesites, aunque te lleve más tiempo, aunque cueste un poco más, aunque sea un proyecto más chiquitito para así hacerte ver y que entonces eso vaya armando su camino, que confíes y que sigas adelante. Bueno, un gusto escucharlas. Estoy de paso de Madrid, desde Argentina, así que un placer. Y la producción independiente, la producción entre mujeres, entre hombres también, en Chile, en Argentina, en España. ¿Cómo ven ustedes todo el esfuerzo? ¿Es similar? ¿Hay acompañamientos? En Argentina sé lo que está pasando, Martina, pero lo digo para todos. ¿Hay acompañamientos? Fondos de cultura. ¿Cómo ven ustedes que esos directores que tienen esa pasión, que debe ser terrible y apasionante, que lleguen a hacer sus películas, qué pueden encontrar de apoyos en unos u otros países? Bueno, en Chile la industria es muy pequeña, tan angosta como mi país, pero es larga y variada. La verdad es que hay un fondo nomás al año, entonces todo el mundo postula ese único fondo para después salir con el sombrero a buscar coproducciones. La verdad es que el cine, todo el impulso que ha tenido el cine chileno, que ha sido muy potente en estos últimos 10, 15 años, está totalmente anclado en el mundo de las coproducciones para que las películas se lleven a cabo. Bueno, y en Argentina, como sabes, hoy es un desastre absoluto, ¿no? O sea, o coproducciones, hay muy poquitas producciones, la mayoría son o con plataformas o algunas que se pueden con algún tipo de coproducción, pero el Instituto de Teatro se cerró, el de cine está prácticamente muerto, entonces lamentablemente se redujo un montón. Así todo, se hacen proyectos súper interesantes que llegan a festivales y que les va súper bien. Bueno, estuvo hace poquito, ¿no? Dolores Fonsi, por ejemplo, ¿no? Con una peli en San Sebastián. O sea, se siguen haciendo, pero muy, muy a pulmón, con mucha dificultad y sobre todo con plataformas atrás, que es como la única forma de poder llevarlo a cabo, ¿no? Sí, aquí en España te iba a contestar yo. Sí, precisamente en España hubo un cambio notorio hace aproximadamente 10 años, cuando apareció unas nuevas políticas por parte del ICA, el Instituto de Ciencias y Artes Cinematográficas, de apoyo e incentivos a que aparecieran y emergieran no solamente directoras mujeres, sino también técnicas, y hay muchas más ayudas a las películas que tienen técnicas en los equipos, foquistas, sonidistas, atrezo, productoras, directoras, en fin, que estén mujeres y tienen un 33%, a veces un 50% más. También hay ayudas específicamente a mujeres, a directoras, para que finalicen proyectos, con lo cual se creó una pequeña crisis en la industria, porque muchos hombres empezaron a decir, bueno, es que las mujeres nos están quitando el trabajo. Pero sin embargo el resultado ha sido notorio, ha sido, yo diría, excelente, y han emergido una serie de directoras, yo creo que de momento no tienen nombre como generación, pero es la generación de Belén Funes, no tienen un nombre, pero lo tendrán, y que han producido su primera, su segunda y su tercera película. Veo aquí a una gran productora también, a Marisa García Fernández Armenteros, que también es producto de esta ola, que a mi juicio ha sido muy, muy favorable. Y además se produce un doble fenómeno en España, y es que la generación anterior de directoras, que son Gracia Querejeta, Chus Gutiérrez, Iciar Boyaín, Isabel Coixet, etc., siguen en activo. Es decir, no es que la generación de Belén o ¿cómo se llama?, de Carla Simón, que está ahora proyectando su película, perdón, en el festival y que no he ido por quedarme aquí, o de
todas las nuevas directoras que están generando ahora, bueno, que las hemos tenido en el festival, o también Eva Libertad, o también, yo qué sé, Abelina Prat, o la que ganó San Sebastián, que se me está yendo, que estuve con ella ayer, Lauda, que estuve también con ella hace estos días. Toda esta generación de mujeres que están teniendo éxitos internacionales y que están teniendo productoras jóvenes que las producen, siguen en paralelo, están entrando en el mercado como todas las demás anteriores que te he dicho que están en activo. No es que las hayan echado del mercado y la generación mayor ya no produce. Entonces hay una eclosión de mujeres directoras en el mercado español, en la industria, que es fantástico. Y yo espero que siga ahí, porque nosotras no hemos venido a quitarle el trabajo a nadie, simplemente pagamos el 50% de los impuestos y no somos una minoría y tenemos que tener un 50% de las oportunidades. Es decir, hay 2 países en Europa que sí que están marcando la diferencia. Uno es Austria, bueno, Suecia, que ya la marcó hace tiempo, y ahora España. Y de hecho el año pasado en el festival tuvimos unos debates sobre industria europea del cine y vino una experta francesa que es experta en hacer análisis de las políticas europeas de paridad en cada uno de los países europeos, y se sentó y lo primero que dijo es, bueno, tengo a un austríaca a un lado y tengo a un español al otro, y esto es muy injusto porque son los 2 países que son modéricos en Europa con respecto a la igualdad. Así que con mucho orgullo te digo que en España las cosas van bien para las directoras mujeres. Gracias.